Sí, En tu experiencia de casi ya una década, ¿no? sí. En visitar, en conocer la realidad de estar al servicio de las comunicaciones de la iglesia, conoces todas o muchas experiencias de comunicación. Precisamente tu libro nos cuenta y nos registra algo de esas experiencias. ¿Este libro nació de eso, de esas experiencias de comunicación que conoces? Este libro sí, son 10 años que he podido conocer la comunicación, la pastoral de la comunicación, es decir, el accionar de la iglesia en la comunicación, esa es la pastoral de la comunicación. Y como decía hace un momento, la iglesia somos todos, hay muchos ritmos, hay iglesias donde están muy adelantadas, modernizadas, hay iglesias mucho más discretas, mucho más pobres, pero eso no, creo que lo importante de la comunicación no solamente es el tener aparatos o no, y eso es lo que nos enseña el Papa Francisco en su nuevo estilo de comunicación. En este libro yo he plasmado algunos apuntes para la pastoral de la comunicación ante el desafío del ambiente digital, es decir, cómo las nuevas tecnologías, por ejemplo el Vaticano, se está reformando con el concepto de convergencia digital de todos los medios, la radio vaticana, la televisión, el periódico. Entonces, ¿eso cómo llega a una iglesia local, ¿no? ¿Cómo llega a una pequeña ciudad o una arquidiócesis un poco más grande? ¿Qué desafíos tienen? Ese es el análisis que he hecho, y lo he hecho también en concreto en Colombia, porque analicé mucho un material que nunca se analizó con el permiso de mis jefes, obviamente, que eran los informes sobre comunicación que los obispos mandaron al Vaticano, un material de primerísima mano, y ahí vi cómo hay distintos enfoques, distintas maneras de asumir la comunicación, algunos pastores con un poco más de recelo, otros como un desafío grande, otros como, por ejemplo, con gran ilusión, como que la iglesia debe estar presente ahí, asociarse con las universidades católicas, asociarse con otras entidades de comunicación para hacer más fuerza. Y por ejemplo, Cristovisión, que también es un caso muy interesante de estudio, de análisis y de testimonio, porque ahí veo cómo se han unido las fuerzas para potenciar un mensaje, un estilo de comunicación, un mensaje que es eclesial, que es comunión, que en otras partes del mundo no están así. Creo que el caso de Cristovisión es importante. Y bueno, mucho de eso se refleja en este pequeño libro, que quiere ser un libro como un manual para la gente que le interesa la comunicación social, y explica un poco cómo se ha desarrollado, cómo ha evolucionado la comunicación al interior de la iglesia, y luego plasmándose en la realidad latinoamericana y mucho más en Colombia, y cómo las diócesis han respondido a la digitalización, ¿no? Cuántas páginas web, cómo están manejando las redes sociales, y finalmente doy algunos criterios que quiero decir que es como la escuela que he tenido gracias a mis superiores allá en Roma, visitando América Latina y otras partes del mundo, la escuela de comunicación, el estilo, la propuesta, porque creo que la cuestión de la comunicación no es una cuestión técnica, sino es una cuestión de estilo, y es eso lo que el Papa lo refuerza más todavía, un estilo mucho más dialogante, un estilo de encuentro, un estilo de reconocerse pecador y, como decía el Papa, misericordiado, ¿no? Que ha experimentado la misericordia y que entonces tiene la capacidad de entender a otra gente que no piensa igual, que no es del mismo estilo que yo. Entonces ahí entra la comunicación. Y bueno, pues Padre, te agradezco mucho ¡Qué que hayas maravilla! dado espacio a Hay este que libro. leerlo juiciosamente. Se llama Apuntes para una pastoral de la comunicación. Hoy hay que leerlo. Se consigue en PPC, editorial PPC. Aquí Sí, en Colombia en está Colombia. PPC, claro que sí. ¿Cuánto te demoraste escribiendo este libro? Bueno, esta es parte de una tesis doctoral. La tesis Ah, doctoral tiene 300 páginas y duré 5 años haciendo eso, porque además del trabajo tenía que hay que hacer hacerla. la tesis. Pero este es un pequeño capítulo que es el extracto, que es, digamos, la esencia de la tesis.
hay que leer el libro, pero voy a preguntarle algunas cosas, pero hay que leer el libro porque para todo el que está interesado en todos estos temas de comunicación, yo creo que es importante tener una referencia tan sólida como Apuntes para una pastoral de la comunicación hoy, de Ariel Beramendi. Ariel, yo me doy cuenta que seguramente este es un tema de toda América Latina y en muchos lugares, pero sobre todo de América Latina, hay un gran deseo de comunicar el Evangelio. Páginas web, emisoras, estaciones de televisión, pero creo que sería muy interesante, hay que leerlo, vuelvo a insistir, no nos vas a contar tu libro porque sería es mejor disfrutarlo, pero ¿por qué no nos das algunos criterios importantes para que cualquier persona que diga, quiero hacer esta propuesta de comunicación católica, realmente sí sea católica, sí sea evangelizadora, no sea solo un destello de buena voluntad que termine después en un fracaso o en algo que no dé el mensaje claro? Sí, lo primero que he descubierto, aunque parece muy lógico, pero ya luego tenerlo con datos y, digamos, fundamentados fue muy interesante, saber que a más medios de comunicación no necesariamente se tiene una mejor comunicación. Más medios de comunicación no significa mejor comunicación. Y es eso lo que pasa también en la iglesia. A veces hay muchas realidades aisladas, insulares, y eso, si no hay un espíritu eclesial, perjudica mucho porque el mensaje se empieza a fragmentar y a dividir. Creo que también, por otro lado, en la iglesia no puede haber la uniformidad. Es decir, no todos tienen que hablar exactamente con un solo estilo. En la iglesia prima y se fomenta la unidad, pero no la uniformidad. Con estos criterios, yo he visto que hay, no solamente en Colombia, sino en tantas partes, como decías tú, pequeñas iniciativas que nacen como querer inventar el agua tibia, ¿no? Y muchas veces son perjudiciales porque representan al interno de la iglesia a una visión muy sesgada de dentro de la iglesia. Gracias a Dios en América Latina todavía no tenemos esta realidad de extrema derecha, extrema izquierda, como sucede en otras latitudes del mundo dentro de la Iglesia Católica. Tenemos un mismo idioma que nos ayuda mucho a comunicar, pero lo importante es sentirse iglesia. Hay medios de comunicación que se dicen llamar católicos y disparan contra el Papa terriblemente. Entonces ahí hay una tergiversación de lo que se llama sentirse o ser un medio católico, ya sea a nivel de página web, a nivel de radio o a nivel de televisión, esto no importa. Eso necesita mucha humildad y sobre todo para los que dirigen pequeños o grandes medios de comunicación, creo que hay una palabra que nos olvidamos, que es el discernimiento. Porque el discernimiento dentro de nuestra fe nace de una experiencia profunda de oración, de meditación y también de saber incluso sentirse redimido, ¿no? Y cuando uno se siente redimido, cuando uno discierne delante de Dios en oración, seguramente va a ser muy difícil que señale con el dedo quién es peor que yo, porque uno no se va a sentir más puro que otro, ¿no? Que sin duda no es una actitud de Jesús. Y también tenemos, como decía el Papa, nuestro Papa de hoy, nos muestra ese camino. Entonces, al iniciar un medio de comunicación, pequeño o grande, una iniciativa de comunicación, porque ya no quiero solo hablar de medios, sino también de iniciativas, un grupo, una red, incluso una misma página de Facebook o de una red social, tiene que estar bien fundamentada en la oración, en el sentirse iglesia. No puede haber un medio o una iniciativa de comunicación que dispare barro contra la misma madre, ¿no? Hay que ser muy honestos, que sí, pueden haber errores, hay errores y hay que saber reconocerlos y dialogar, pero seguramente no ir por su cuenta. Como decía, no inventar el agua tibia, porque creo que los comunicadores católicos no vamos a inventar nada nuevo. Quizás
vamos a renovar nuestro estilo, pero para eso hay que ser iglesia, porque no se trata de usar la comunicación social para un protagonismo personal, porque el protagonista no somos los comunicadores, sino es Cristo, no es el Papa, es Cristo. Nosotros seguimos a Jesús. Y bueno, desde esa visión uno tiene que, pues, si quiere ser comunicador social y hacer valer este talento, hacer crecer este talento, pues tiene que prepararse, porque con buenas intenciones no se va adelante. Y hay un dicho que no sé si conocen en Colombia, un poquito fuerte, pero dicen que de buenas intenciones está empedrado, claro. está empedrado el infierno. Sí, se conoce mucho, es verdad. Padre Ariel, muchas gracias por compartirnos este libro y por ofrecerlo para todos los cristovientes. Apuntes para una pastoral de la comunicación hoy de Ariel Beramendi. Bien sabes que el canal Cristovisión es tu casa. Les agradezco mucho, los conozco desde siempre y me agrada saber que siguen madurando y creciendo como iglesia con los talentos de la comunicación. Ustedes, gracias por ver el mundo con los ojos de Jesús. Especiales Cristovisión presentó